Hasta su regalo es de fracasada. Hasta su regalo es de fracasada. Lo dijo sonriendo, en voz alta. En un restaurante lleno de gente, Rodrigo tomó mi sobre entre dos dedos, lo sostuvo en el aire un segundo, como si fuera algo que encontró en la basura, y lo dejó caer al suelo de mármol blanco. El sobre golpeó el piso con un sonido sordo que se escuchó hasta la mesa del fondo. 41 personas giraron sus cabezas hacia mí al mismo tiempo. Las conté después. 41. Porque así soy yo, Patricia Morales. 61 años, 35 años de carrera. Cuento lo que los demás no pueden ver. No grité, no alcé la voz. No me desmayé ni le respondí frente a todos esos extraños. Me agaché despacio, recogí el sobre con las dos manos, lo coloqué dentro de mi bolso de cuero marrón y caminé hacia la salida con la espalda recta, como me enseñó mi madre. Lo que Rodrigo no sabía en ese momento era que esa misma tarde, antes de ponerme los zapatos para ir a la cena de cumpleaños de mi hija, yo había enviado a mi correo una carpeta digital con 247 páginas de documentos. Documentos que había reunido en silencio durante 8 meses, uno por uno, sin que nadie en esa mesa lo supiera. 7 días. Solo 7 días después de esa noche, el teléfono de Rodrigo Fuentes sonaría con un número que él no reconocería. Una llamada que haría que su cara, tan acostumbrada a sonreír con superioridad, se pusiera blanca como el mantel del restaurante donde me humilló. Y lo que vino después de esa llamada, deshizo en 3 semanas lo que él había tardado 8 años en construir. Pero para entender por qué esos 7 días cambiaron todo, necesitas conocer lo que pasó antes, porque las historias como esta no empiezan la noche de la humillación, empiezan mucho antes. Empiezan en los sacrificios que hacemos por amor, en los silencios que aguantamos creyendo que así protegemos a quienes amamos, y en las carpetas que vamos llenando pacientemente cuando entendemos que el amor sin dignidad no es amor. Mi nombre es Patricia Morales. Nací y crecí en una familia donde el dinero era escaso, pero los valores no. Mi madre lavaba ropa ajena. Mi padre trabajaba en una bodega de materiales de construcción. Ninguno de los dos terminó la secundaria, pero los dos me enseñaron algo que vale más que cualquier diploma: que la palabra dada es sagrada, que la dignidad no se negocia y que el trabajo honesto no tiene por qué avergonzar a nadie. Estudié contaduría pública porque desde niña me fascinaban los números. Me gustaba que los números no mienten, que 2 más 2 siempre es 4, sin importar quién lo diga ni cuánto dinero tenga. Me recibí a los 24 años. Empecé en un despacho pequeño. 35 años después, cuando me jubilé, había auditado empresas medianas y grandes, presentado informes ante autoridades fiscales y detectado irregularidades que auditores con más experiencia que yo habían pasado por alto. Los números no mienten. Esa era mi fortaleza. Y Rodrigo, en todos esos años, nunca la tomó en serio. Valentina nació cuando yo tenía 26 años. Su papá, Ernesto, era un buen hombre, honesto, tranquilo, trabajador. Tuvimos 17 años buenos juntos antes de que su corazón fallara sin avisar una mañana de marzo. Valentina tenía 18 años cuando perdió a su papá. Yo tenía 44 cuando me quedé viuda. No volví a casarme, no porque no tuviera oportunidades, sino porque mi hija era mi prioridad. Me dediqué a que Valentina pudiera tener la educación que yo no alcancé a completar. Trabajé jornada y media durante 4 años para pagar su carrera universitaria. Vendí el carro de Ernesto. Vendí el juego de sala que me regaló mi suegra. Reduje mis gastos al mínimo que me permitía vivir con dignidad. Valentina se graduó de arquitectura sin deberle un peso a nadie en el mundo. Le di cada mañana levantándome a las 5:15 para llegar a tiempo a la oficina. Le di los fines de semana trabajando en declaraciones fiscales desde la mesa del comedor. Le di mi espalda adolorida de cargar cajas de archivos durante años. Le di mis ahorros cuando a ella le cortaron el agua en su primer departamento. Le di todo lo que tenía,
Y creí, con toda mi alma, que eso era suficiente. Lo que yo no entendí entonces, que había una persona en el futuro de Valentina que iba a calcular exactamente cuánto valía todo lo que yo tenía, y a decirle al mundo que no valía nada. Valentina conoció a Rodrigo Fuentes cuando tenía 25 años. Me lo presentó una noche en su departamento, con esa sonrisa de enamorada que yo reconocí de inmediato. Rodrigo tenía 37 años, traje oscuro, reloj de marca, esa seguridad silenciosa de quien nunca ha necesitado pedirle nada a nadie. La primera vez que me miró, sus ojos dijeron algo que su boca no pronunció ese día. Tú no eres de mi mundo. Pero yo le extendí la mano. Le sonreí. Le di el beneficio de la duda, como me enseñaron. Se casaron 2 años después. La boda costó más de lo que yo gano en un año de pensión. No me preguntaron si tenía alguna opinión sobre nada. Solo me dieron una invitación y me indicaron qué mesa me correspondía. Mesa 8. Lejos del frente. Lejos de la familia de Rodrigo, que llegó en coches del año y trajes de diseñador. Pero yo me senté en esa mesa 8 con mi blusa de lino beige que tenía 10 años y di gracias a Dios porque mi hija estaba feliz. Los primeros años del matrimonio, Rodrigo simplemente me ignoraba. Monosílabos cuando llamaba a Valentina y yo contestaba. Ninguna pregunta sobre mi salud ni mi trabajo. Ninguna inclusión en las decisiones de la familia. Pero yo seguía visitándolos. Seguía cocinando cuando Valentina me lo pedía. Seguía siendo la madre que siempre fui. ¿Sabes cuándo empecé a guardar esos documentos? Pero espera, llegaré a eso en un momento. Primero necesito que entiendas lo que había dentro de ese sobre que Rodrigo arrojó al suelo. Durante 18 meses guardé parte de mi pensión. Me privé del café de las mañanas. No compré ropa nueva en 1 año y medio. Di clases particulares de contabilidad a 3 estudiantes universitarios los sábados por la tarde. Cada peso extra lo fui poniendo en un sobre de papel manila que guardaba debajo de las medias en mi cajón. 45,000 pesos. Suficientes para que Valentina hiciera el viaje a Europa que llevaba soñando desde que tenía 16 años. Eso fue lo que Rodrigo llamó regalo de fracasada. Eso fue lo que tiró al suelo delante de 41 personas. Eso fue lo que recogí en silencio. Pero antes de contarte lo que pasó cuando llegué a mi departamento esa noche, necesito pedirte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, si conoces a alguien que haya vivido algo parecido, dale a este video el like que merece y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y dime en los comentarios desde dónde del mundo me estás escuchando ahora mismo. De verdad quiero saberlo. Bien. Esa noche, cuando llegué a casa, eran las 10:58 de la noche del sábado 17 de febrero. Me quité los zapatos en la entrada. La planta de la cocina seguía exactamente donde la había dejado esa mañana, con sus hojas verdes e indiferentes al mundo. Todo en mi departamento era idéntico a cómo estaba antes de que saliera. El reloj de pared marcando sus segundos con esa puntualidad que nunca falla. La lámpara de la sala encendida que siempre dejo prendida cuando salgo de noche. El olor suave a ropa limpia que había tendido esa mañana todavía flotando en el aire. Mi casa olía a normalidad, a calma, a todo lo que ese sábado no había sido. Todo igual. Solo yo era diferente. Me senté en la orilla del sillón con el bolso todavía en el brazo. No me quité el abrigo. Saqué el sobre y lo sostuve entre mis dedos un momento largo, sin abrirlo. Adentro, los 45,000 pesos que había reunido en 18 meses. El café de las mañanas que cambié por agua para ahorrar 12 pesos diarios. Los sábados por la tarde, explicando asientos contables a 3 estudiantes universitarios que a veces llegaban tarde y a veces no llegaban, pero yo siempre estaba ahí, con mis apuntes en la mesa y la paciencia de quien sabe esperar. Cada peso guardado con un nombre escrito en el corazón, el nombre de Valentina. Lo puse sobre la mesa del comedor. Fui a mi cuarto. Abrí el cajón del buró, saqué la laptop y terminé lo que había dejado pendiente esa mañana, antes de ponerme los zapatos.
Reenvié la carpeta de 247 páginas a una segunda dirección de correo. Una que no era la mía. Cerré la computadora. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. Pero eso no es lo que necesitas saber todavía. Lo que necesitas entender es cómo llegué a tener 247 páginas. Porque esa carpeta no se llenó sola. Empezó con una llamada telefónica, hace exactamente 8 meses, un domingo por la tarde, cuando Valentina me llamó llorando y yo escuché algo en su voz que no era tristeza, era miedo. ¿Qué fue lo que me dijo ese día? Llegaré a eso. Pero antes necesitas ver cómo llegamos hasta ahí, porque lo que pasó hace 8 meses no fue el principio de la historia. Fue solo el momento en que yo dejé de fingir que no la veía. El primer insulto de Rodrigo no fue un insulto, fue un silencio calculado. La primera Navidad después de la boda, Valentina me invitó a comer con ellos. Llegué a las 2 de la tarde con un puchero que había cocinado desde la noche anterior y un pastel de naranja con la receta de mi madre, el mismo que hacía desde que Valentina tenía 5 años y que ella siempre pedía en cada cumpleaños. Rodrigo abrió la puerta, miró lo que traía y dijo con toda naturalidad: «Ah, es que ya comimos. Íbamos a salir en un rato». Sin aviso previo, sin disculpa. Se dio la vuelta y entró a la sala como si yo fuera el repartidor de la farmacia. Valentina salió corriendo al pasillo con esa sonrisa tensa que aprendería a reconocer con los años. «Mamá, perdón, se nos pasó avisarte. Siéntate un momento con nosotros». Me senté en la cocina y comí sola mientras ellos terminaban de arreglarse en el cuarto. El puchero se enfrió en la olla. Nadie tocó el pastel de naranja. Me lo llevé de regreso a mi departamento, envuelto en el mismo papel con el que había llegado. La segunda Navidad, Rodrigo no me invitó. La tercera, Valentina llamó el 22 de diciembre para avisarme que pasarían las fiestas con la familia de Rodrigo. «Son familia también, mamá, ¿verdad?» «Claro, mija, claro». Esa noche cociné para 2 y comí para 1, mirando el árbol pequeño de la sala que tengo desde que Valentina era niña, y que ese año puse por costumbre, no por alegría. Un año después de la boda, las visitas empezaron a desaparecer. Rodrigo tiene un compromiso. «Estamos muy ocupados esta semana, mamá. El próximo fin de semana, te lo prometo». Las llamadas de Valentina se volvieron cortas y apresuradas. Empecé a notar que cuando la llamaba por las noches, contestaba en voz baja, como si no quisiera que alguien la escuchara desde el cuarto de al lado. Una tarde le pregunté directo: «¿Estás bien, mija?» Y ella respondió: «Claro que sí, mamá». «¿Por qué?». Con esa rapidez que no responde, sino que cierra. Yo lo vi, pero todavía no lo nombré. Le mandé dinero a Valentina 4 veces durante los primeros años del matrimonio. La primera vez fueron 8,000 pesos porque el refrigerador se descompuso justo antes de que llegaran visitas. La segunda, 12,000 para un pago atrasado que no podía esperar. La tercera, otros 8,000 sin preguntar para qué. La cuarta fue diferente. Era martes, las 11:15 de la noche, y Valentina llamó llorando. Necesitaban 20,000 pesos urgente o al día siguiente les cortarían la luz y el gas. Le pregunté con cuidado cómo era posible que el despacho de Rodrigo, que diseñaba proyectos importantes y facturaba bien según ella misma me contaba, no tuviera para pagar los servicios básicos. «Es que tiene los ingresos comprometidos, mamá. Ya te explico después». Le mandé los 20,000 pesos esa misma noche. Al día siguiente, Rodrigo fue a recoger a Valentina para cenar en un restaurante japonés en una colonia cara de la ciudad. Valentina me mandó una foto del menú, sin darse cuenta de lo que estaba diciéndome. El platillo más barato costaba 850 pesos, 8,000, 12,000, 8,000, 20,000, 48,000 pesos que salieron de la pensión de una jubilada que compraba la marca más barata del supermercado para poder ayudar a su hija, sin que Rodrigo preguntara una sola vez cómo me había afectado, sin que dijera gracias de verdad. 48,000 pesos. Y él nunca los reconoció como lo que eran. Entonces llegó la primera calma falsa. Era el tercer aniversario de boda de Valentina y Rodrigo. Él me llamó personalmente para invitarme a una comida en su casa.
Me sorprendió tanto que dudé antes de contestar. Cuando llegué, había flores sobre la mesa, música suave, una comida bien presentada. Y durante toda esa tarde, Rodrigo fue completamente otra persona. Esa tarde, Rodrigo preguntó por mis 35 años de carrera como contadora con un interés que nunca había mostrado. Esa tarde, Rodrigo escuchó cada una de mis respuestas sin interrumpir, sin mirar el teléfono. Esa tarde, Rodrigo me dijo delante de Valentina que yo era la más inteligente de la familia, y se rió con esa risa fácil de hombre que encanta cuando le conviene. Esa tarde, por primera vez en 3 años, creí que las cosas iban a cambiar. 2 semanas después, entendí por qué había sido tan amable. Tenía un problema fiscal serio, una irregularidad con la autoridad tributaria que amenazaba su despacho. Necesitaba a alguien que supiera de números, que revisara los archivos y preparara la respuesta técnica correcta. Alguien que trabajara por amor a la familia, sin cobrar un solo peso. Pasé 3 fines de semana revisando sus documentos. Preparé la argumentación. Salvé su despacho. Rodrigo me dio un abrazo rápido. Gracias, suegra. Y 3 semanas después, volvió a ser el mismo. Como si esos 3 fines de semana no hubieran existido en ningún calendario. Pero algo ocurrió en esos 3 fines de semana que Rodrigo no calculó. Entre sus facturas y estados de cuenta, encontré una inconsistencia. Pequeña, del tipo que solo nota quien ha pasado décadas mirando números con lupa. No dije nada ese día. No era el momento. Pero lo guardé aquí, en esta memoria que nunca pierde un dato. Los meses que siguieron volvieron a ser los de siempre. Cancelaciones. Valentina con voz apagada al teléfono. Silencios que ocupaban el espacio donde debería haber habido conversación. Y yo mirando desde lejos, diciéndome que era normal, que los matrimonios necesitan espacio. Hasta la llamada de hace 8 meses, hasta que Valentina dijo algo que yo no podía dejar sin respuesta. Fue entonces cuando abrí un documento nuevo en mi computadora, escribí la fecha en la parte superior y empecé a llenar la primera de las 247 páginas. No sabía aún cuándo sonaría ese teléfono. Solo sabía que yo estaría lista cuando llegara ese momento. ¿Y qué fue exactamente lo que Valentina me dijo esa tarde de domingo, hace 8 meses, que lo cambió todo? Eso es lo que viene ahora. Era domingo, 22 de junio, las 3:17 de la tarde. Yo estaba terminando de planchar una blusa en la sala cuando sonó mi teléfono. La plancha soltó un pequeño chorro de vapor que se disolvió en el aire tibio del cuarto. Afuera, la calle estaba tranquila con ese silencio particular de los domingos por la tarde, cuando el mundo parece haberse detenido por acuerdo tácito. El número de Valentina apareció en la pantalla. Lo contesté de inmediato, como siempre. Y lo primero que escuché no fue su voz. Fue su respiración cortada, ese sonido que hacen las personas cuando han estado llorando solas por horas antes de atreverse a marcar. Ese sonido que una madre reconoce, aunque hayan pasado años desde la última vez que lo escuchó. Mamá. Una sola palabra. Pero yo soy contadora. Llevo 35 años leyendo lo que los números esconden, y Valentina, en esa sola palabra, me dijo todo. Me dijo que había llorado, me dijo que tenía miedo, me dijo que no sabía a quién más llamar. Me contó que la noche anterior habían tenido una discusión, que no fue la primera, que desde hacía meses, cada vez que ella quería tomar alguna decisión sobre el dinero, sobre salir con sus amigas, sobre cualquier cosa, Rodrigo encontraba la manera de hacérselo imposible, no con gritos ni escenas, con esa frialdad calculada que es mucho más difícil de nombrar. Esa mañana, Valentina había querido salir a comprar unos artículos básicos de limpieza. Cosas simples, detergente, jabón, esponja. Fue al cajero de la esquina, introdujo su tarjeta y la máquina la rechazó. Pensó que había un error. Lo intentó de nuevo. Nada. Llamó al banco desde el teléfono de la calle porque su celular estaba casi sin batería. Le informaron que el titular de la cuenta había solicitado el bloqueo la noche anterior, pocas horas después de la discusión. Rodrigo había bloqueado su tarjeta después de la discusión, sin avisarle, sin explicarle,
sin dejarle siquiera la posibilidad de preguntar. Con la misma indiferencia con que se cierra una ventana porque hay corriente. No tengo ni para el camión, mamá. No sé cómo lo voy a pagar. Sentí algo moverse en mi pecho. Un apretón lento, como cuando uno recoge un papel arrugado y lo comprime entre los dedos. No fue sorpresa. En realidad, y esto es lo que me duele más hoy, no fue sorpresa. Fue reconocimiento. Ese reconocimiento amargo de quien ve confirmado lo que llevaba tiempo negándose a creer. Porque yo había visto las señales. Las había visto y las había ignorado, una por una, cuidadosamente, con la misma disciplina con que uno cierra los ojos frente a algo que duele demasiado. Le transferí dinero ese mismo momento. 2,000 pesos. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Demasiado rápido. Esa velocidad con que contestamos «estoy bien» cuando no lo estamos porque tenemos miedo de que si decimos la verdad, el mundo se caiga. Conozco esa velocidad. Yo misma la había usado muchas veces en mi vida. Esa tarde, cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en el sillón con la blusa sin planchar todavía sobre la tabla. La plancha seguía enchufada. El vapor se había apagado solo. Yo no me moví durante varios minutos. Solo me quedé ahí, con el teléfono en la mano y ese peso familiar en el pecho, y me permití recordar todo lo que no había querido ver. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que vi a Valentina pedir permiso para hablar? Fue en su propio cumpleaños, el de sus 31 años. Estábamos en su casa, solo ella y yo, tomando café como antes, como cuando era niña y los domingos solían a pan dulce y a conversación sin apuro. Sonó su teléfono. Era Rodrigo. Ella lo miró un segundo antes de contestar, apenas una fracción de segundo, pero yo lo vi. Contestó y su voz cambió de inmediato. Se tensó. Se puso de pie como por acto reflejo, como si recibir esa llamada sentada fuera una falta que debía corregir. Caminó hacia la cocina para seguir hablando. Desde la sala, yo escuché fragmentos entre el ruido suave del extractor. No, ya casi termino. Sí, te lo dije esta mañana. Sí, está aquí. Ese está aquí, dicho en ese tono, como si mi presencia fuera algo que requería justificación, como si yo fuera una visita que se había extendido más de lo permitido. Todavía lo escucho con toda claridad cuando hay silencio. Valentina regresó a la sala con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Rodrigo dice que saluda. No dije nada. Terminé mi café. Me fui media hora antes de lo que tenía pensado. En la calle, caminando hacia mi carro, me pregunté si había exagerado, si era yo la que tenía el problema, si desconfiaba de Rodrigo sin razón suficiente. Eso fue hace 4 años, y yo no hice nada. También recordé el día que Valentina llegó a visitarme con un moretón en el antebrazo derecho. Era un martes de octubre. Lo recuerdo porque yo había cocinado caldo de pollo y la mesa estaba puesta cuando tocó el timbre. La marca era larga, del color oscuro de los moretones de varios días, de los que dejan los dedos cuando alguien aprieta con una fuerza que no fue accidental. Le pregunté qué había pasado mientras servía los platos, tratando de que mi voz sonara casual, sin alarma. Ella sonrió y dijo: «Me golpeé con el marco de la puerta, mamá. Qué accidentada soy». Y yo lo creí, o quise creerlo. Me dije que era torpe, que siempre lo había sido un poco. Porque la otra opción era demasiado grande para cargarla en ese momento. Demasiado grande y demasiado irreversible. Pero ese domingo de junio, con el teléfono todavía tibio en mi mano y los 2,000 pesos ya transferidos, ya no pude seguir eligiendo no ver. Me levanté, apagué la plancha, fui a la cocina, serví un vaso de agua, lo bebí despacio. Y luego caminé al cuarto, me senté frente a la computadora y creé una carpeta nueva en el escritorio. La llamé con el nombre más neutral que se me ocurrió, el tipo de nombre que nadie abriría por curiosidad. Documentos varios 2024. Y escribí la primera línea con letra pequeña y precisa, la misma que había usado durante 35 años para anotar lo que importaba. Domingo 22 de junio, 3:17 de la tarde. Valentina llamó llorando. Tarjeta bloqueada por Rodrigo sin previo aviso. Transferencia realizada, 2,000 pesos. Una línea. Eso fue todo al principio.
Una sola línea en una carpeta vacía. No sabía entonces que 8 meses después, esa carpeta tendría 247 páginas. No sabía tampoco que cada línea que escribiera en esas páginas estaría acercando el momento en que el teléfono de Rodrigo sonaría con un número que él no reconocería. Las semanas que siguieron a esa llamada del domingo me enseñaron más sobre el matrimonio de mi hija que todos los años anteriores juntos. Porque cuando uno empieza a mirar de verdad, con los ojos completamente abiertos y sin el filtro del amor que excusa, ya no puede parar de ver. Vi que Valentina nunca llegaba a visitarme sin avisarle a Rodrigo antes. Vi que cuando le escribía mensajes, tardaba horas en responder, pero cuando Rodrigo la llamaba, contestaba al primer tono sin importar lo que estuviera haciendo. Vi que en las pocas fotos que Valentina publicaba en sus redes sociales, sus ojos siempre miraban hacia un lado, como si alguien fuera a revisar después cada expresión de su cara y a pedirle explicaciones por sonreír demasiado o parecer demasiado libre. Vi también algo que no esperaba ver, que Valentina había dejado de hablar de sus propios sueños. Antes me contaba de proyectos, de lugares que quería conocer, de cosas que quería aprender. Esas conversaciones habían desaparecido tan gradualmente que yo no había notado cuándo exactamente dejaron de existir. Y vi lo que Rodrigo hacía cuando Valentina necesitaba algo y él no quería darlo. No gritaba, no insultaba con palabras que se pudieran repetir ni denunciar. Simplemente se convertía en hielo, frío, distante, inaccesible, durante días enteros, hasta que Valentina cedía, se disculpaba por algo que no había hecho, buscaba la manera de suavizar un silencio que no había provocado, y el ciclo volvía a empezar desde el principio. Lo reconocí porque lo había estudiado en números durante décadas. Era el mismo mecanismo de un contrato donde una parte tiene todo el poder de negociación y la otra firma sin leer las cláusulas pequeñas porque necesita que el acuerdo funcione. Fue en agosto cuando tuve la primera señal de que quizás me había equivocado al desconfiar de Rodrigo. Era la primera semana de agosto, un miércoles por la mañana, con ese calor húmedo que se mete en los cuartos aunque uno cierre las ventanas. Rodrigo me llamó personalmente al celular a las 10:23. Podía contar con los dedos de una mano las veces que él había marcado mi número en 8 años. Y cada una de esas veces, aprendí con el tiempo, había tenido un motivo muy concreto detrás. Me quedé mirando el teléfono sonar un momento antes de contestar. Quiero que hablemos, Patricia. Creo que hemos empezado con el pie izquierdo y me gustaría cambiarlo. Así, con esas palabras exactas, claras, sin rodeos, yo permanecí en silencio un momento. Luego dije que sí. Ese sábado llegué a su casa con una caja de chocolates y el corazón dividido entre la esperanza y la cautela. Con esa mezcla incómoda de quien quiere creer, pero ha aprendido a desconfiar. La cena fue sorprendentemente buena. La mesa estaba bien puesta, con flores frescas en el centro, que Valentina seguramente había comprado esa mañana. Rodrigo preguntó por mis años de trabajo con un interés que parecía genuino. Escuchó mis respuestas sin interrumpir. Hizo preguntas inteligentes sobre auditorías y estados financieros. Valentina estaba radiante, relajada, con esa risa suya que hacía mucho no escuchaba completa, sin el borde tenso que había adquirido con los años. Al final de la noche, mientras yo recogía mi bolso para irme, Rodrigo me dijo, mirándome directo a los ojos: «Patricia, sé que no he sido el yerno que merecías. Voy a cambiar eso». Me tomó por sorpresa. Miré a Valentina, que asentía con los ojos brillantes y las manos entrelazadas sobre la mesa. En el camino a casa esa noche, con las ventanas del carro un poco abiertas y el aire tibio de agosto entrando, pensé, tal vez sí puede cambiar. Tal vez me precipité. Tal vez lo que veía era mi propia desconfianza deformando la realidad y convirtiéndome en una suegra que busca problemas donde no los hay. Cerré la carpeta de documentos esa noche. No agregué nada nuevo durante 4 días. El 5.º día, todo cambió. Era el jueves 10 de agosto, a las 11:42 de la mañana. Valentina me llamó desde un número que no reconocí. Tardé en contestar porque pensé que era una llamada equivocada.
Cuando escuché su voz, supe de inmediato que estaba en la calle, hablando bajo, con ese tono específico de quien habla desde el único espacio donde no hay oído cerca. Las palabras salían rápidas, en voz baja, como vapor que busca escapar por la única grieta disponible. Me dijo que esa semana Rodrigo le había negado el dinero para renovar su suscripción al seguro médico. Es un gasto innecesario, Valentina, ya cuido yo de eso. Pero ella llevaba 3 meses con dolores de cabeza persistentes que el médico quería estudiar con más detenimiento. Estudios que sin seguro tendrían un costo que ella sola no podía cubrir. Me lo dijo en 10 frases rápidas y precisas, como quien aprovecha el recreo de una clase para contar algo urgente antes de que suene el timbre y haya que volver adentro. Y colgó antes de que yo pudiera responder del todo. Solo escuché el corte de la línea y luego el silencio. Me quedé mirando el teléfono. Abrí la carpeta. Volví a escribir. Y esa vez no paré. Rodrigo, esa misma semana, publicó una foto en sus redes sociales desde un campo de golf privado. Jueves de networking. Sonriendo, con un guante blanco en la mano y el verde perfectamente cuidado detrás. Los palos de golf que cargaba en esa foto los busqué esa misma tarde en una tienda en línea. Costaban más que el seguro médico de Valentina por un año entero, más los estudios que el médico había recomendado, más un margen considerable. Lo sé con exactitud porque los busqué. Soy contadora. Buscar números es lo que hago. Y los números nunca mienten. Guardé la captura de pantalla, en mi carpeta de documentos varios, junto a los recibos de las transferencias que yo había hecho a lo largo de los años, junto a las fechas y los montos, junto a las notas de cada llamada, de cada visita, de cada cosa que vi y que ahora, por fin, después de demasiado tiempo, estaba nombrando correctamente. ¿Y la inconsistencia fiscal que encontré meses antes en los documentos del despacho de Rodrigo? ¿Aquella pequeña irregularidad que guardé sin decir nada porque no era el momento? Esa tampoco la olvidé. Seguía ahí, en mi memoria, esperando el contexto que la haría cobrar todo su peso. Pero lo que descubrí en septiembre fue algo completamente distinto. Algo que no estaba buscando. Algo que no esperaba encontrar. Algo que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre el departamento donde vivía mi hija, sobre el dinero que yo había dado en silencio durante años y sobre el tamaño real del problema que tenía entre las manos. Eso es lo que viene a continuación. A veces confiamos demasiado en quienes no se lo han ganado. Aguantamos en silencio porque amamos, porque esperamos, porque nos decimos que las personas pueden cambiar si les damos suficiente tiempo y suficiente paciencia. ¿Tú también has pasado por algo así? ¿Has guardado silencio por alguien a quien amabas más de lo que te amabas a ti mismo? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerlos todos, uno por uno. De verdad necesito saber que no estoy sola en esto. En septiembre, a las 9:08 de la mañana de un martes, encontré lo que no estaba buscando. Valentina me había pedido ayuda para organizar unos documentos del departamento. Nada urgente, me dijo, con esa ligereza de quien no sospecha lo que hay debajo de lo que pide. Solo quería tenerlos en orden antes de fin de año. Me los mandó por correo electrónico en 3 archivos adjuntos: la escritura, los recibos de mantenimiento y el historial de pagos de la hipoteca. 3 archivos. 3 ventanas abiertas a una verdad que nadie había querido mostrarme directamente. Abrí el historial de pagos porque eso es lo que hacen los contadores. Leemos los números antes que cualquier otra cosa, antes que los nombres, antes que las fechas, antes que cualquier explicación que alguien pueda querer darnos. Los números primero, siempre los números. Y los números me dijeron algo que Rodrigo nunca quiso que yo supiera. Durante los últimos 4 años, los pagos mensuales de la hipoteca llegaban puntualmente el 5º de cada mes, sin falta, sin atraso, ni un solo mes roto en 4 años. Eso en sí mismo no era extraño. Lo extraño era el origen de los depósitos. Eran transferencias que llegaban siempre desde la misma cuenta, con la misma regularidad, con el mismo monto. Una cuenta que yo reconocí de inmediato porque era la mía. Los depósitos que yo había hecho a Valentina, mes con mes, creyendo que eran para gastos varios, para emergencias, para lo que ella necesitara cuando el dinero no alcanzara,
habían estado cubriendo, de manera sistemática y consistente, una parte significativa de la hipoteca del departamento donde Rodrigo se paseaba como dueño y señor, el departamento del que hablaba con orgullo en sus reuniones de negocios, el departamento que él creía haber construido con su propio esfuerzo. Valentina lo sabía. Lo había organizado así en silencio, con esa inteligencia callada que tiene cuando quiere proteger a alguien que ama, sin decirle a Rodrigo de dónde venía ese dinero, porque sabía con certeza que si Rodrigo lo descubría, lo usaría como una razón más para reducirme, para señalarme, para convertir mi ayuda en una deuda que yo le debía a él. Me estaba protegiendo a su manera, la única manera que tenía disponible dentro de ese matrimonio. Y al mismo tiempo, sin querer, sin mala intención, me había estado usando como el soporte invisible de una estructura que Rodrigo presumía como propia frente al mundo. No lloré. No llamé a Valentina furiosa. No cerré la computadora de golpe ni caminé por el departamento buscando a quién decírselo. Me quedé sentada frente a la pantalla con el historial de pagos abierto y las manos quietas sobre el escritorio. Y solo pensé, con esa calma fría que me llega cuando los números revelan algo que no debería estar ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo dentro de una mentira que ninguna de las dos construyó, pero que las dos estábamos sosteniendo? Una con silencio, la otra con ignorancia elegida. Guardé el archivo, lo agregué a la carpeta y seguí. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que Rodrigo me humilló en público? No en el restaurante el 17 de febrero. Eso fue la última vez, la más visible, la más cruel, la que 41 personas presenciaron. Pero la primera fue mucho antes, y yo lo dejé pasar porque quería creer que fue un accidente, porque a veces el amor que sentimos por nuestros hijos nos vuelve generosos con las personas equivocadas. Fue en octubre, el fin de semana del 15. Rodrigo organizó una reunión en su casa para celebrar un contrato importante que había firmado su despacho. Valentina me invitó con esa voz entusiasta que usaba cuando quería que las cosas salieran bien. Llegué con una botella de vino tinto que elegí con cuidado en la tienda y el vestido gris que me había regalado mi comadre Graciela el año anterior. Había unas 12 personas en la sala, socios de Rodrigo, clientes, gente del mundo de la arquitectura y los negocios que hablaban con esa familiaridad de quien comparte proyectos y cenas con frecuencia. Yo no conocía a nadie. Nadie me conocía a mí. Rodrigo me presentó una sola vez, al principio, con 3 palabras. Mi suegra, Patricia, sin profesión, sin apellido, sin el menor detalle que me diera existencia real en ese cuarto. Como se menciona a alguien que no forma parte del núcleo, sino del decorado. Como se señala un mueble que estaba ahí cuando llegaron los demás. Media hora después, uno de sus socios, un hombre de unos 50 años con lentes de armazón gruesa, se acercó a donde yo estaba y me preguntó con genuina curiosidad a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Rodrigo, desde el otro lado de la sala, sin molestarse siquiera en mirarme, dijo con una sonrisa cómoda y natural: «Ella está jubilada. Era maestra. No soy maestra. Nunca lo fui. Soy contadora pública certificada con 35 años de carrera, con auditorías ante autoridades fiscales, con casos que otros profesionales no pudieron resolver». Pero Rodrigo decidió en ese momento quién era yo frente a sus invitados, con la misma facilidad con que se define algo que no tiene voz propia, y ninguno de los dos lo corregimos. Valentina porque no quiso hacer una escena en la noche de la celebración de su esposo. Yo porque tenía la cabeza demasiado ocupada memorizando exactamente cómo se sentía ese momento para poder escribirlo después con precisión. Esa noche llegué a mi departamento, abrí la carpeta y escribí con letra pequeña y firme: sábado 15 de octubre. Rodrigo me presentó como maestra jubilada frente a 12 personas. Corrección nunca llegó. Una línea más. La carpeta seguía creciendo. Eso fue parte de lo que, sin saberlo todavía del todo, estaba documentando. Déjame reformular algo, porque quiero que entiendas bien lo que estaba pasando en esas semanas, la manera específica en que funcionaba. Rodrigo no gritaba,
No insultaba con palabras gruesas que se pudieran repetir o mostrar. Eso habría sido más fácil de nombrar, más fácil de señalar, más fácil de mostrarle a alguien y decir, mira, esto es lo que hace. Lo que hacía Rodrigo era más sofisticado y por eso infinitamente más difícil de combatir. Construía una versión de Patricia Morales que no tenía valor y la instalaba con paciencia, comentario por comentario, silencio por silencio, presentación por presentación, en la mente de todos los que nos rodeaban. Como quien pinta una pared muy despacio, una capa delgada cada vez, hasta que el color original desaparece por completo y nadie recuerda que alguna vez fue diferente. Y en la mente de Valentina. En noviembre llegó la segunda calma falsa. Valentina me llamó un domingo por la mañana con una voz que no escuchaba desde hacía meses. Ligera, con algo parecido a la alegría de antes, la de cuando era estudiante y me llamaba para contarme cualquier cosa pequeña porque quería compartirla. Me dijo que había tenido una conversación larga con Rodrigo la noche anterior, que él reconoció que había cometido errores con ella y conmigo, que estaba dispuesto a trabajar en el matrimonio, a ser más abierto, a incluirme más en la familia. Mamá, creo que algo cambió de verdad esta vez. Su voz tenía esa esperanza frágil de quien lleva mucho tiempo esperando algo y por fin cree verlo llegar. Yo escuché todo. Guardé silencio un momento, el tiempo suficiente para elegir bien las palabras, y le dije lo que una madre le dice a una hija cuando quiere protegerla sin asustarla, cuando quiere cuidarla sin robarle la esperanza. Me alegra mucho, mija. Vamos viendo. Colgué el teléfono y no cerré la carpeta, porque yo soy contadora. Y en contabilidad existe un principio fundamental que se llama escepticismo profesional. No es desconfianza ciega ni pesimismo. Es la disciplina de quien sabe que cuando los números cambian de repente sin razón aparente y sin que nada en el contexto lo explique, no celebras, investigas, buscas la causa real detrás del cambio. Siempre. Y mi escepticismo profesional tenía razones muy concretas para mantenerse activo. 3 días después de esa llamada, Rodrigo me invitó a comer solo con él, sin Valentina. Me dijo que quería pedirme disculpas personalmente por todos los años en que no me había tratado como merecía. Llegó al restaurante con un traje azul marino que yo reconocí como de diseñador por el corte y la caída de la tela, y el reloj en la muñeca que había investigado semanas antes y que costaba más de 40,000 pesos. Yo llegué con mi blusa de lino beige que lleva conmigo casi 2 décadas y que sigo usando porque todavía está en buen estado, porque la cuido y porque mi madre me enseñó que la ropa que dura es ropa que merece respeto. Rodrigo habló bien durante esa comida, con inteligencia, con los gestos correctos, con las palabras que uno espera escuchar cuando alguien quiere convencerte de que ha cambiado. Me pidió disculpas por haberme presentado incorrectamente en la reunión de octubre, con una especificidad que me indicó que lo había preparado. Fue un error, Patricia. No volverá a pasar. Me miró a los ojos con esa firmeza que los hombres seguros de sí mismos usan cuando quieren que los crean. Sonrió con esa sonrisa que Valentina amaba. Yo lo miré. Sonreí también, y tomé mi agua sin decir más de lo necesario, sin revelar nada, sin dejar que mi cara dijera lo que mi cabeza estaba procesando. Porque lo que Rodrigo no sabía, lo que nunca se tomó el tiempo de averiguar en 8 años, era que yo había pasado 35 años sentada frente a personas que me mostraban exactamente lo que querían que yo viera. Empresas que presentaban sus balances perfectamente ordenados mientras escondían deudas millonarias en subcuentas que parecían invisibles a primera vista. Directores que llegaban a las auditorías con sonrisas impecables, carpetas perfectamente organizadas y 2 juegos de libros contables. Socios que se abrazaban en público y se demandaban en privado. Yo sabía leer lo que estaba detrás de lo que se mostraba. Era exactamente lo que hacía. Era lo único que nunca pude dejar de hacer. Y detrás de esa comida, yo podía leer con toda claridad lo siguiente. Rodrigo necesitaba algo de mí. Todavía no sabía qué era exactamente, pero lo necesitaba. Y esa comida, esas disculpas, esa sonrisa,
eran la inversión que estaba haciendo para conseguirlo. 2 semanas después lo entendí completamente. Era la primera semana de diciembre, un viernes por la tarde con ese frío seco que llega en diciembre y que hace que la gente camine más rápido en la calle. Valentina me llamó con una pregunta que sonó casual, despreocupada, casi de trámite. «Mamá, ¿tú sabrías cómo funciona un avalúo de propiedades?» Rodrigo necesita uno para el departamento, para un trámite del banco. Su voz no tenía nada alarmante. Era una pregunta ordinaria entre miles de preguntas ordinarias que los hijos les hacen a sus madres. El trámite del banco. Me quedé completamente quieta al otro lado del teléfono. No moví ni un músculo. Sentí algo endurecerse dentro de mí con la precisión de un número que finalmente cuadra. Mi voz salió tranquila, casi suave, casi amable. «Claro, mija, con gusto te oriento». Tan calmada que hasta yo me sorprendí de mí misma. Colgué. Abrí mi computadora y busqué el nombre del banco que Valentina había mencionado sin querer en esa misma llamada, junto con el nombre del despacho de Rodrigo, los 2 datos suficientes para encontrar lo que necesitaba encontrar. Lo que apareció en la pantalla me dejó sin habla durante 4 minutos con 38 segundos exactos. Lo sé porque miré el reloj en el ángulo inferior de la pantalla cuando empecé a leer, y lo volví a mirar cuando terminé, y la diferencia entre esos 2 momentos fue de 4 minutos con 38 segundos de silencio absoluto en mi departamento. Rodrigo había solicitado una línea de crédito empresarial significativa usando el departamento como garantía hipotecaria. El departamento que Patricia Morales había estado ayudando a pagar en silencio durante 4 años con su pensión de jubilada. El mismo departamento que Valentina había firmado como aval sin entender completamente el alcance de lo que estaba avalando ni el estado real de las finanzas de su esposo. Abrí la carpeta. Escribí 4 páginas seguidas esa noche, con la lámpara del escritorio encendida y el resto del departamento a oscuras, porque no me había levantado ni a encender las luces de la sala. Y entendí, finalmente y sin ninguna duda posible, por qué Rodrigo había querido ser tan amable conmigo esas últimas semanas. Necesitaba que yo no mirara demasiado de cerca, que siguiera siendo la suegra invisible, la jubilada sin importancia, la mujer con la blusa de lino y la pensión pequeña que no representaba ninguna amenaza real para sus planes. Que siguiera siendo exactamente la fracasada que él había decidido que yo era. ¡Qué error tan grande cometió! Faltaban menos de 2 meses para que su teléfono sonara. Lo que encontré esa primera semana de diciembre no me dejó dormir esa noche, ni la siguiente, porque un número solo te dice qué pasó. Pero yo necesitaba entender cuándo había empezado. Y para eso, volví al principio. Saqué los archivos que Valentina me había mandado en septiembre. El historial de pagos de la hipoteca, los recibos, la escritura. Y los puse junto a algo que había guardado desde hacía meses y que nunca había terminado de analizar completamente. Los documentos fiscales del despacho de Rodrigo que yo había revisado 2 años antes, cuando él me pidió ayuda para salvar su empresa de una auditoría. Los documentos que le había devuelto sin decir nada sobre la pequeña irregularidad que encontré entonces. Esta vez los leí con otros ojos, y lo que vi me heló la sangre. La irregularidad que encontré 2 años antes no era pequeña. Era el hilo suelto de un tejido mucho más grande. Rodrigo llevaba al menos 4 años registrando gastos inflados en su empresa. Gastos de representación, honorarios externos, servicios que aparecían en los libros contables pero que no correspondían a ningún proveedor real. Dinero que salía del despacho de manera legítima en el papel, pero que no llegaba a ningún lado verificable. Dinero que desaparecía. Y una parte de ese dinero, calculé esa noche con la misma precisión con que había calculado miles de auditorías en mi vida, correspondía exactamente al periodo en que yo había estado cubriendo una porción de la hipoteca de su departamento. Rodrigo no estaba en apuros económicos. Rodrigo estaba diversificando su dinero hacia cuentas que Valentina no conocía, mientras construía una fachada de solvencia con el dinero de una jubilada que ahorraba en café y ropa para poder ayudar a su hija. Me levanté de la silla. Caminé hasta la ventana. Afuera, la calle estaba oscura y tranquila,
con el ruido lejano de un carro que pasaba a lo lejos. Mis manos estaban completamente quietas. No temblaban. Sentí algo que no era rabia todavía. Era algo más frío que la rabia. Era la claridad de quien finalmente entiende un problema que llevaba años sin resolver. Volví a la computadora. Llamé a Concepción. Concepción Ávila fue mi colega durante 20 años. Auditora certificada, meticulosa, con una memoria para los números que yo siempre admiré. Se había especializado en los últimos años en irregularidades financieras y derecho patrimonial familiar. Le mandé un mensaje esa misma noche, a las 11:53. Conce, necesito hablar contigo lo antes posible. Es urgente y es personal. Me contestó al día siguiente a las 7:14 de la mañana. Hoy a las 4 de la tarde, en mi oficina. Me pasé 3 horas de esa mañana organizando los documentos. Imprimí los más importantes. Marqué los puntos clave. Puse todo en una carpeta física, ordenada cronológicamente, con notas al margen escritas a mano con letra pequeña y precisa. 35 años de carrera se concentraron en esas 3 horas. A las 4 de la tarde en punto, Concepción abrió mi carpeta y empezó a leer en silencio. 20 minutos después, levantó la vista y me dijo algo que necesito que escuches con atención. Patricia, esto no es descuido, esto es planeado. Planeado. No un error, no una mala racha, no un hombre que había tomado malas decisiones bajo presión. Un esquema construido con paciencia, con conocimiento financiero, con la confianza absoluta de que nadie en su entorno tenía las herramientas para verlo. Nadie excepto yo. Y él nunca lo consideró una posibilidad real. Concepción me explicó que el patrón que yo había detectado tenía nombre técnico y consecuencias legales concretas. Que los documentos que había reunido durante 8 meses eran en su mayoría material utilizable. Que Valentina, al haber firmado como aval del crédito sin conocer el estado real de las finanzas de su esposo, podía estar en una posición de vulnerabilidad legal seria, y que lo primero que debía hacer era protegerla a ella, antes que cualquier otra cosa. Salí de esa oficina a las 6:30 de la tarde con 4 cosas claras. Primera, la carpeta digital que tenía en mi correo valía mucho más de lo que yo creía. Segunda, Valentina necesitaba saberlo, pero en el momento correcto y de la manera correcta. Tercera, yo no iba a moverme sin asesoría. Cuarta, tenía que esperar. Esperé. Faltaban 5 días para que el teléfono de Rodrigo sonara. En esos 5 días ocurrieron 2 cosas importantes. La primera fue la invitación al cumpleaños de Valentina. Rodrigo me llamó personalmente el 12 de febrero para invitarme a la cena del 17. Me dijo el nombre del restaurante con ese tono de quien menciona un lugar para impresionar. Me dijo la hora, 8 de la noche. Me dijo que habría 40 y tantos invitados, familia y amigos cercanos. No usó la palabra cercanos para incluirme. La usó para describir a los otros. Claro que iré, le dije, y mi voz sonó exactamente como debía sonar. Colgué. Me senté en el borde de la cama y tomé una decisión que hoy, mirando atrás, todavía me sorprende. Decidí llevar el regalo de todas formas. Podría haberme quedado en casa. Podría haber mandado un mensaje de disculpa. Podría haberle dicho a Valentina que no me sentía bien. Nadie me lo habría reprochado, porque nadie sabía lo que yo sabía. Pero me crié en una familia donde la palabra dada no se rompe, y yo le había prometido a Valentina que estaría en su cumpleaños número 35. Así que iría, y llevaría el sobre. Los 45,000 pesos que había ahorrado en 18 meses seguían intactos en mi cajón, debajo de las medias. No los había tocado a pesar de todo lo que había descubierto, porque esos 45,000 pesos no eran para Rodrigo, eran para Valentina. El viaje a Europa que ella soñaba desde los 16 años y que todavía, a los 35, seguía siendo solo un sueño. Eso era lo que estaba en ese sobre, no el dinero de una fracasada. El dinero de una madre que trabajó hasta el último peso disponible para que su hija conociera el mundo. Me puse el vestido azul marino el sábado 17 de febrero.
Me miré en el espejo. No era un vestido de diseñador. No brillaba bajo ninguna luz especial, pero era limpio, era digno, y era mío. Me recogí el cabello. Me puse los aretes de perlas pequeñas que me regaló mi madre el día que me recibí, y salí de mi departamento con la cabeza en alto y el sobre en el bolso. Llegué al restaurante La Terraza del Lago a las 7:52 de la noche. Valentina me recibió en la entrada con un abrazo. Olía a su perfume de siempre, ese suave con notas de jazmín que yo le regalé hace años y que ella sigue usando. La sentí delgada entre mis brazos, más de lo que recordaba. Le besé la frente. Le dije feliz cumpleaños al oído. Ella me apretó los hombros y me susurró: «Gracias por venir, mamá», como si supiera que venir me había costado algo, como si lo intuyera. Me indicaron mi lugar. Mesa del fondo, como siempre. Me senté. Doblé la servilleta sobre mis piernas. El restaurante olía a mantequilla y a vino tinto y a esa mezcla de perfumes caros que flota en los lugares donde la gente va a ser vista. Las arañas de cristal del techo convertían la luz en pequeños destellos sobre las copas. Todo era elegante. Todo era exactamente lo que yo no era. Y yo me senté derecha, igual que me enseñó mi madre, y esperé. Faltaban 2 horas para el momento. Mientras te cuento todo esto, pienso en cuántos lugares del mundo hay personas escuchando esta historia ahora mismo. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me gustaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. De verdad me importa. Y lo que pasó en esas 2 horas dentro de ese restaurante, lo que Rodrigo dijo, lo que yo hice, y lo que comenzó a moverse esa misma noche mientras yo manejaba de regreso a casa, es exactamente lo que voy a contarte ahora. La cena transcurrió durante casi 1 hora sin incidentes. Yo comí poco, bebí agua, escuché conversaciones a mi alrededor sin participar demasiado. La señora de mi derecha era la esposa de uno de los socios de Rodrigo. Vestía un traje color champán que le llegaba a las rodillas y llevaba en la muñeca una pulsera que yo identifiqué como de joyería fina sin necesidad de preguntar. Me sonrió una vez al principio y no volvió a dirigirme la palabra. Yo no lo tomé como ofensa. En ese cuarto, yo era un personaje menor. Lo sabía antes de sentarme. Rodrigo estaba en el extremo opuesto de la mesa larga, en el centro de su propio escenario. Traje negro, corbata burdeos, esa facilidad de quien ha aprendido desde niño que los cuartos se organizan alrededor de él. Vi cómo hacía reír a sus socios, cómo le ponía la mano en el hombro a Valentina cada cierto tiempo, con ese gesto de posesión que se disfraza de afecto. Vi cómo miraba su teléfono 3 veces en 10 minutos, entre conversación y conversación. Vi todo. Soy contadora. Observo. Es lo que hago. Llegó el momento de los regalos a las 9:15 de la noche. Valentina estaba en la cabecera de la mesa, con esa sonrisa que yo amaba, la misma que tenía desde niña, cuando algo la hacía genuinamente feliz. Fueron llegando los regalos, uno a uno. Cajas envueltas en papeles de colores, con listones perfectos. Bolsas de marcas que yo reconocía sin haber entrado nunca a esas tiendas. Sobres con tarjetas escritas con plumas de tinta. Yo esperé. Cuando llegó mi turno me puse de pie, caminé hasta Valentina, le di un beso en la mejilla y le extendí el sobre con las 2 manos. Ella lo tomó. Me miró a los ojos con una ternura que yo quiero guardar para siempre porque fue lo último que vi en su cara antes de que todo cambiara. Rodrigo, desde su lugar en la mesa, dijo algo a uno de sus socios en voz baja. El socio se rió. No escuché las palabras, pero vi la cara que puso Rodrigo mientras miraba el sobre. Esa cara que pone quien evalúa y descarta en el mismo segundo. Y entonces lo dijo. Hasta su regalo es de fracasada. No necesito contarte el silencio que siguió porque ya lo conoces. Ya lo escuchaste al principio de esta historia. Las 41 cabezas girando. El sobre cayendo al suelo de mármol blanco. El sonido sordo que todavía escucho cuando hay demasiado silencio en mi departamento. Lo que no te conté al principio es lo que pasó en mi cuerpo en ese momento exacto. No fue rabia, no fue vergüenza, fue algo más extraño. Fue una especie de quietud total. Como cuando los números de una auditoría finalmente cuadran después de semanas de no encajar.
Todo en su lugar, todo confirmado, todo exactamente como yo había calculado que sería. Me agaché, recogí el sobre, lo puse en mi bolso y caminé hacia la salida sin apresurar el paso, sin voltear, con la espalda tan recta como pude sostenerla. No miré a Valentina al salir, no porque no quisiera, sino porque si la miraba, me quebraba. Y yo no iba a quebrarme ahí. Llegué a mi carro en el estacionamiento a las 9:31 de la noche. Me senté. Cerré la puerta. Y en ese momento, en ese carro oscuro que olía a cuero viejo y al perfume suave que me había puesto esa tarde, me permití 15 minutos de silencio absoluto. No lloré. Todavía no. Solo me quedé ahí, con el bolso en el regazo y el sobre adentro, sintiendo cómo los 15 segundos de esa cena se asentaban en mi cuerpo como se asienta el polvo después de que algo cae. Luego encendí el motor y manejé a casa. Esa noche no dormí. A las 2:14 de la madrugada del domingo 18 de febrero, estaba sentada frente a mi computadora con una taza de té que se enfrió sin que yo la tocara. Abrí la carpeta de 247 páginas. La revisé completa por última vez. Cada documento, cada nota, cada captura de pantalla, cada fecha, cada transferencia. Y entonces sí lloré. Lloré porque había querido con toda mi alma que Rodrigo cambiara, porque cada vez que él sonrió en esos últimos meses, yo quise creerle, porque Valentina lo amaba, porque yo amaba a Valentina, porque 18 meses de ahorros tirados al suelo de un restaurante elegante eran también 18 meses de esperanza tirados al mismo lugar. Pero cuando terminé de llorar, me lavé la cara. Me serví un vaso de agua y tomé la decisión que llevaba semanas postergando. Le escribí un mensaje a Concepción a las 3:47 de la madrugada. Decía solo esto: estoy lista, mañana te llamo. Ahora necesito que entiendas exactamente qué había en esa carpeta, porque la justicia que estaba por venir no era venganza. Era documentación. Era la diferencia entre una acusación y una prueba. Y yo tenía pruebas. Le di a mis ahorros para pagar emergencias que él debió haber cubierto con su propio dinero. Le di mi conocimiento contable para salvar su despacho de una auditoría fiscal sin cobrarle un peso. Le di mi silencio durante años mientras él borraba mi existencia delante de sus invitados. Le di el beneficio de la duda cada vez que Valentina me pidió que lo hiciera. Le di, sin saberlo, el soporte económico que le permitió construir una fachada de prosperidad frente al mundo. Le di todo eso. Y él lo usó con la misma indiferencia con que se usa una herramienta que no merece consideración. En la carpeta había 109 capturas de pantalla de transferencias bancarias. Las mías hacia Valentina, organizadas cronológicamente, con los montos y las fechas, rastreables hasta los pagos hipotecarios que yo había identificado en el historial que Valentina me mandó sin saber lo que revelaba. Había 22 páginas de análisis contable propio donde yo documentaba las irregularidades en los libros del despacho de Rodrigo, con referencias cruzadas a los documentos originales que él mismo me había dado 2 años antes para que lo ayudara. Había 16 notas escritas por mí, con fechas y horas específicas, describiendo incidentes concretos. La Navidad donde comí sola, la reunión donde me presentó como maestra, la llamada del domingo donde Valentina no tenía para el camión, el seguro médico que le negó, cada uno con fecha, hora y contexto. Había 2 capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales de Rodrigo. El campo de golf el mismo día que le negó el seguro a Valentina, y otra que encontraría el día después de la cena, y que todavía me cuesta recordar sin sentir esa quietud fría que ya describí antes. Porque el domingo 19 de febrero, a las 11:23 de la mañana, Rodrigo publicó una foto en sus redes sociales. Era una foto de él en la terraza de un hotel, con una copa en la mano y el horizonte detrás, sonriendo, con ese traje negro de la noche anterior todavía puesto. El texto decía: los mejores momentos son los que celebras rodeado de los tuyos. Gracias a todos los que estuvieron anoche, los suyos. 41 personas en esa cena, y yo no era de los suyos.
Guardé la captura de pantalla. La agregué a la carpeta. Página 248. Y llamé a Concepción. Le dije que estaba lista. Le mandé la carpeta completa por correo cifrado en ese mismo momento. Le pedí que me orientara sobre los pasos siguientes. Ella leyó en silencio al otro lado del teléfono durante varios minutos. Luego me dijo con esa voz precisa que siempre me había gustado: Patricia, esto es sólido, muy sólido. ¿Quieres proceder? Sí, le dije. Pero primero necesito hablar con Valentina. Esa tarde llamé a mi hija. No le conté todo. Todavía no era el momento. Le dije que la amaba, que lo que había pasado la noche anterior en el restaurante no cambiaría nunca lo que sentía por ella, y le dije, con cuidado, que necesitaba que nos viéramos esa semana, que había cosas importantes que debíamos hablar entre nosotras. Ella estuvo en silencio un momento. Luego dijo: ¿Estás bien, mamá? Sí, mija, estoy muy bien. No mentí. Por primera vez en meses estaba diciendo la verdad completa. Quedamos en vernos el miércoles 21 de febrero. Esa misma tarde del lunes, Concepción hizo la primera llamada al banco para informar, en nombre de mi asesoría contable, sobre ciertas inconsistencias en una solicitud de crédito activa que requerían revisión urgente antes de que el proceso avanzara. Mañana sería el día, no el miércoles con Valentina, no la llamada del banco, el día de verdad, el que había prometido desde el principio, el que Rodrigo no vio venir porque nunca se tomó el tiempo de entender quién era yo. Faltaban 20 horas. El miércoles 21 de febrero llegó con un cielo gris y un frío seco que se metía por debajo de la ropa. Quedé con Valentina a las 11 de la mañana en una cafetería pequeña cerca de mi departamento. Un lugar que ella conocía desde niña. Mesas de madera, olor a pan horneado, la luz cálida de las lámparas de techo que siempre me había parecido reconfortante. Ese día no me reconfortó. Ese día solo fue el escenario donde iba a decirle a mi hija algo que cambiaría su vida. Llegué 10 minutos antes. Pedí un té. Lo sostuve entre las manos sin beberlo. Valentina entró a las 11:03. Me besó la mejilla. Se sentó frente a mí. Y antes de que la mesera terminara de alejarse, me miró con esos ojos oscuros que heredó de su padre y me dijo: «Mamá, ¿qué está pasando?» Así es Valentina. Siempre fue directa cuando algo la preocupaba. Puse la carpeta sobre la mesa. Ella la miró, luego me miró a mí. Luego volvió a mirar la carpeta. «¿Qué es esto?» «Es lo que necesitas saber», le dije. «Y quiero que lo leas tú misma, a tu ritmo, sin que yo te explique nada todavía. Solo lee». Abrió la carpeta. Empezó por el principio, por las primeras páginas con las transferencias bancarias, las fechas, los montos. Vi cómo sus ojos se movían de línea en línea con la velocidad de quien está entendiendo y no quiere entender al mismo tiempo. Vi el momento exacto en que llegó al historial hipotecario. Sus dedos se detuvieron sobre el papel. Su respiración cambió. «Mamá, sigue leyendo, mija». Tardó 40 minutos en leer lo que yo necesitaba que viera. 40 minutos en los que yo bebí mi té frío en silencio y la dejé procesar sola porque así lo habría querido yo también. Cuando llegó a las últimas páginas, al análisis contable de las irregularidades del despacho, cerró la carpeta despacio. Se quedó con las manos planas sobre la portada. Su cara era una composición extraña de cosas que yo no había visto juntas antes. Reconocimiento, dolor, vergüenza y algo que tardé un momento en nombrar correctamente: alivio. El alivio de quien finalmente ve en papel lo que llevaba años sintiendo sin poder probarlo ni nombrarlo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», me preguntó sin levantar la vista. 8 meses de documentarlo, años de verlo sin querer verlo. Valentina tomó aire. Largo, lento, el tipo de respiración que se usa cuando uno está decidiendo si llorar o no. Eligió no hacerlo. Me miró. «¿Qué vas a hacer?» «Ya lo hice», le dije. Concepción habló con el banco el lunes. El proceso ya empezó. Lo que necesitaba era que tú lo supieras antes de que Rodrigo lo descubriera. Un silencio. «¿Y yo?», dijo Valentina. «Mamá, yo firmé como aval.
Si hay un problema con el crédito, por eso estás aquí, le dije. Concepción ya está trabajando en protegerte, pero necesito que confíes en mí. Valentina me miró durante un momento que se sintió largo. Luego asintió, despacio, con esa dignidad suya que nunca le había reconocido suficiente y que en ese momento me llenó de orgullo. Confío en ti, mamá. Pagué el café. Salimos juntas a ese miércoles gris y frío. En la acera me abrazó con una fuerza que no esperaba. La sentí temblar levemente entre mis brazos. Le apreté la espalda. Le dije al oído lo mismo que le decía cuando era niña y tenía miedo. Aquí estoy, no pasa nada. Esa fue la última vez que nos vimos antes de que todo cambiara. El jueves y el viernes pasaron con la densidad extraña de los días que anteceden algo inevitable. Yo fui a caminar cada mañana a las 7. Preparé mis comidas, regué la planta de la cocina. Dormí poco, pero dormí. Y esperé. Concepción. Me llamó el viernes por la tarde para confirmarme que el banco había iniciado formalmente la revisión del expediente de crédito, que el proceso estaba en marcha, que lo más probable era que Rodrigo recibiera notificación el día siguiente. El día siguiente era sábado 24 de febrero, 7 días después de la cena. Me desperté a las 6:48 de la mañana de ese sábado, con el mismo silencio de siempre en mi departamento. Preparé café. Me senté en la silla junto a la ventana donde entra el sol de la mañana, la que siempre me ha gustado, porque desde ahí se ve la copa del árbol que hay en la acera. El café olía a café. El sol entraba tibio por el vidrio. Todo era completamente normal, como si el mundo no supiera lo que estaba a punto de ocurrir a 3 kilómetros de distancia. A las 10:47 de la mañana, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Concepción. Contesté de inmediato. «Ya lo llamaron», me dijo. Me quedé quieta. ¿Cómo reaccionó? Le acaban de informar que la solicitud de crédito está suspendida por una revisión de irregularidades en los documentos financieros presentados. El banco le pidió que se presentara a una reunión el próximo lunes. Patricia. Hizo una pausa breve. Preguntó el nombre de quien había presentado la denuncia. Le dijeron que era información confidencial. Respiré. ¿Y? Insistió. Le dijeron que no podían decírselo. Entonces preguntó si tenía que ver con su suegra. Silencio de mi lado. ¿Qué le respondieron? Que no podían confirmar ni desmentir nada. No dije nada durante un momento. Afuera, el árbol de la acera movía sus ramas con un viento suave que yo no podía escuchar, pero sí ver. Bien, dije finalmente. Colgué. Volví a mi café que seguía tibio y me pregunté cuánto tardaría en llamarme. Tardó 42 minutos. A las 11:29 de la mañana, el nombre de Rodrigo apareció en mi pantalla. Lo miré sonar 3 veces. 4, 5. Dejé que terminara. No contesté. 2 minutos después, volvió a llamar. Esta vez contesté. Patricia. Su voz era diferente a todo lo que yo había escuchado en 8 años. No era el tono seguro del hombre que me presentaba como maestra ante sus socios. No era el tono cálido del hombre que me invitaba a cenar cuando necesitaba algo. Era algo más agudo, más rápido, con una textura que reconocí inmediatamente porque la había escuchado muchas veces del otro lado de una mesa de auditoría. Era la voz de alguien que acaba de descubrir que el terreno bajo sus pies no es tan sólido como creía. Patricia, necesito que hablemos. Buenos días, Rodrigo. Una pausa breve. ¿Tú sabes algo de lo que está pasando con el banco? ¿A qué te refieres? No me hagas esto. Su voz subió un escalón. Sé que fuiste tú. Sé que metiste a esa amiga tuya en esto. ¿Qué crees que estás haciendo? Yo miraba el árbol de la acera, sus ramas moviéndose con ese viento que yo no podía escuchar. Creo, dije con mucha calma, que estoy tomando un café en mi departamento un sábado por la mañana. Patricia. Ahora sí levantó la voz. Puedo hacerte la vida muy difícil si quieres jugar a esto. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo tengo recursos que tú ni te imaginas. Hice silencio un momento. Y luego dije algo que llevaba 8 meses construyendo el derecho de decir. Rodrigo, soy contadora pública con 35 años de carrera.
Tengo 248 páginas de documentos organizados cronológicamente y revisados por una auditora certificada, y llevo toda mi vida entendiendo exactamente cómo funcionan los números que la gente cree que nadie va a encontrar. Una pausa. ¿Quieres contarme cuáles son esos recursos que tengo que imaginarme? El silencio al otro lado del teléfono fue el silencio más largo que escuché en mi vida. Entonces la voz de Rodrigo cambió por tercera vez. Ya no era aguda, ni segura, ni cálida. Era algo que yo nunca le había escuchado. Algo que tardé un segundo en reconocer porque me resultaba completamente nuevo viniendo de él. Era miedo. Rodrigo no dijo nada durante 9 segundos. Los conté, porque así soy yo. Cuento lo que los demás no pueden ver. Luego dijo, con una voz que había perdido todos sus bordes: Patricia, espera, podemos hablar de esto, podemos arreglarlo entre nosotros. Yo sostuve el teléfono con calma. El café seguía tibio en mi mano. El árbol de la acera seguía moviéndose. Todo igual. El lunes tienes una reunión con el banco, le dije. Te recomiendo que llegues puntual. Y colgué. Me quedé sentada en esa silla durante un tiempo que no me di. No sentí triunfo. No sentí alivio todavía. Sentí algo más parecido al cansancio profundo de quien ha cargado algo pesado durante mucho tiempo y acaba de soltarlo. No liviano, no eufórico, solo diferente, como cuando termina de llover después de muchos días y el aire huele a tierra mojada, y uno respira y piensa, ¡ah! Así se siente esto. Le escribí un mensaje a Valentina. Decía, ya sabe, estoy bien. ¿Tú estás bien? Me contestó 4 minutos después con 2 palabras. Estoy bien. Y luego, después de un momento, agregó, gracias, mamá. Guardé el teléfono. Terminé el café. Y ese sábado hice exactamente lo que había hecho todos los sábados anteriores de mi vida. Lavé los platos, tendí la cama, salí a caminar media hora por el parque de la esquina. El mundo seguía girando, y yo seguía en él, con la espalda recta y los aretes de perlas que me regaló mi madre todavía puestos de la mañana. El lunes 26 de febrero, Rodrigo llegó al banco. Concepción me llamó a las 2:18 de la tarde para contarme lo que había pasado en esa reunión. Me lo contó con esa precisión suya que siempre admiré, sin adornos, sin drama, con la claridad de los hechos ordenados. El banco había identificado 4 discrepancias significativas entre los estados financieros presentados por Rodrigo para solicitar la línea de crédito y la información que la auditoría interna había cruzado con otras fuentes. Los gastos inflados que yo había documentado en mi análisis correspondían exactamente a 2 de esas 4 discrepancias. El banco suspendió el crédito de manera indefinida mientras durara la revisión. El proyecto que Rodrigo planeaba financiar con esa línea de crédito, un desarrollo de oficinas en una zona nueva de la ciudad, quedó paralizado. El proyecto valía 4.200.000 pesos. 4.200.000 pesos. Congelados. Por no haber podido imaginar que la suegra jubilada que tiraba al suelo de los restaurantes sabía leer números mejor que él. Concepción me dijo también que Rodrigo había intentado argumentar en la reunión que los documentos presentados eran correctos y que cualquier irregularidad era un malentendido contable. El banco le informó que la revisión seguiría su curso independientemente de sus argumentos y que hasta que no se resolviera no habría crédito. Le dieron 30 días para presentar documentación aclaratoria. 30 días. El mismo tiempo que yo había tardado en encontrar las irregularidades cuando me pidió ayuda hace 2 años. El mismo tiempo que él había desaprovechado por no haber considerado que yo era un riesgo. ¿Cómo estaba cuando salió?, le pregunté a Concepción. Blanco, me dijo. Completamente blanco. Esa tarde, a las 5:47, escuché el timbre de mi departamento. Me levanté. Miré por la mirilla antes de abrir. Era Rodrigo. Lo había esperado. No ese día específico, no a esa hora, pero lo había esperado. Abrí la puerta. Estaba diferente. El traje del lunes seguía puesto, pero la corbata estaba floja y los primeros botones de la camisa abiertos. Tenía los ojos de quien no ha dormido bien y los hombros de quien ha estado cargando algo que no esperaba. Lo miré sin decir nada.
Patricia, necesito entrar. Hice un gesto hacia la sala. Entró. Se quedó de pie junto al sillón porque yo no lo invité a sentarse. Olía a su colonia cara que siempre reconocía, pero mezclada con algo más, con el olor áspero del estrés que los perfumes no pueden cubrir del todo. Habló durante varios minutos. Habló de malentendidos, de que los documentos eran explicables, de que yo no entendía cómo funcionaba la contabilidad de una empresa como la suya, de que había actuado por impulso y sin información completa. Su voz iba de la argumentación a algo parecido a la súplica, con una fluidez que me indicó que había ensayado ese discurso en el camino. Yo lo escuché completo. Cuando terminó, hubo un silencio entre los dos, y entonces le dije algo que no había planeado decir. Salió solo, con esa calma que ya era parte de mí desde hacía meses. Rodrigo, ¿sabes lo que había dentro de ese sobre que tiraste al piso el sábado pasado? Me miró. 45,000 pesos, 18 meses de ahorro, el dinero de los cafés que no tomé para poder reunirlo, el dinero de las clases que di los sábados por la tarde a estudiantes universitarios, el dinero que junté peso por peso durante 1 año y medio para que Valentina hiciera el viaje a Europa que sueña desde que tiene 16 años. Hice una pausa. No era el regalo de una fracasada, era el regalo de una madre. Rodrigo no dijo nada. Lo que tú tiraste al suelo esa noche no fue un sobre. Fue lo que yo valgo, lo que tú crees que valgo. Y lo dijiste frente a 41 personas que probablemente lo olvidarán la próxima semana. Pero yo no lo voy a olvidar. Valentina tampoco. Su cara cambió de una manera que no esperaba ver. No fue rabia, no fue más argumentación. Fue algo que tardé un momento en reconocer porque en 8 años de conocerlo nunca lo había visto en él. Era vergüenza real, no la vergüenza táctica del que se disculpa para conseguir algo. La otra, la que llega cuando alguien te muestra exactamente lo que hiciste y ya no puedes reencuadrarlo de ninguna manera que te deje bien parado. Se sentó en el borde del sillón sin que yo lo invitara. Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas y se quedó mirando el suelo de mi sala. El suelo que yo limpiaba sola cada semana. La sala de la mujer que él había decidido que no valía nada. No debí decir eso, dijo, bajo, sin adornos. Yo lo miré. No, dije, no debiste. Silencio. ¿Qué necesitas de mí para detener esto?, me preguntó. Y aquí es donde necesito detenerme un momento para preguntarte algo, porque esta fue la decisión más difícil de todo lo que viví. Rodrigo estaba sentado en mi sala pidiéndome que detuviera un proceso que podía afectar seriamente su empresa, su reputación y el futuro económico de la familia de mi hija. Yo tenía en mis manos 248 páginas de documentos que podían ir mucho más lejos de lo que había llegado hasta ese momento. Podía haberlos llevado a las autoridades fiscales. Podía haber exigido condiciones. Podía haber usado todo lo que sabía hasta el final. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? De verdad quiero saberlo. Escríbemelo en los comentarios. Porque esta decisión me mantuvo despierta muchas noches y todavía hoy, cuando la recuerdo, no estoy completamente segura de haberla tomado bien. Lo que hice fue esto. Le dije a Rodrigo que yo no tenía ningún interés en destruir su empresa ni en lastimar a Valentina en el proceso. Que lo que había hecho era proteger a mi hija de una situación donde ella había firmado documentos sin entender completamente las implicaciones y proteger mis propios intereses como persona que había aportado dinero de manera sostenida a una economía familiar donde ese dinero había sido invisibilizado. Le dije que lo que ocurriera con el banco dependía de él y de la transparencia con que manejara los siguientes 30 días. Que yo no iba a presentar mi análisis contable ante las autoridades fiscales siempre y cuando 3 cosas ocurrieran. La primera, que Valentina quedara completamente liberada de cualquier responsabilidad como aval de ese crédito, con documentación firmada que lo probara. La segunda, que los 48,000 pesos que yo había aportado a lo largo de los años para cubrir gastos que él debió haber cubierto fueran reconocidos formalmente en un documento privado y devueltos en un plazo acordado con Concepción. La tercera, que nunca, en ningún contexto, volviera a hablar de mí ni a referirse a mí de la manera en que lo había hecho en ese restaurante.
Rodrigo escuchó las 3 condiciones en silencio. No protestó. No argumentó. Asintió con esa cabeza que esa tarde ya no cargaba la seguridad de siempre. Se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo con la mano en el marco y dijo, sin mirarme: Patricia, yo no sabía lo que hacías por nosotros. No sabía lo del departamento. Lo miré. Lo sé, le dije. Ese fue siempre el problema, Rodrigo, que nunca te tomaste el tiempo de saber. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella un momento, con la espalda en la madera fría y los ojos cerrados. El departamento estaba en silencio. Olía a la planta de la cocina y al jabón del baño y a esa mezcla familiar de cosas que son tuyas y de nadie más. Mis manos, que habían estado completamente quietas durante toda esa conversación, empezaron a temblar levemente. Las miré, las cerré en puño suave, las abrí. Entonces sí lloré. Esta vez diferente. No con el dolor de la noche después del restaurante, sino con ese tipo de llanto que no te dobla, sino que te limpia, que te recuerda que sigues en pie, que te dice que lo más difícil ya pasó. 3 semanas después de esa tarde, Concepción me confirmó que los 3 acuerdos habían sido formalizados. Valentina quedó liberada de su responsabilidad como aval mediante un documento que el propio despacho jurídico del banco procesó. El reconocimiento de los 48,000 pesos quedó registrado en un contrato privado con calendario de pagos. Y Rodrigo, en los meses que siguieron, no volvió a nombrarme frente a nadie de ninguna manera que no fuera correcta. El proyecto de oficinas quedó suspendido ese año. El despacho de Rodrigo atravesó una reestructuración que le costó 2 socios y varios meses de trabajo intenso para recuperar credibilidad ante el banco. No lo destruí, pero pagó un precio real por lo que había construido sobre mentiras. Valentina y yo nos vimos el sábado siguiente al de la conversación con Rodrigo. Llegué a su casa por primera vez en meses sin que nadie me hubiera invitado, con 3 días de antelación y con instrucciones sobre dónde sentarme. Valentina me abrió la puerta. Me abrazó en el umbral durante un momento largo. Entramos. Me senté en el sillón de la sala. Ella preparó café en la cocina, y mientras lo hacía, me contó, por primera vez sin pausas ni miradas al teléfono ni voces bajas, todo lo que había callado en los últimos años. Lo escuché completo, sin interrumpirla, sin llorar. Cuando terminó, le pregunté si estaba bien. «Estoy trabajando en estarlo», me dijo. «Pero sí». Le extendí el sobre, el mismo sobre de papel manila, los 45,000 pesos intactos. «Esto siempre fue tuyo», le dije. «Europa sigue esperándote». Valentina miró el sobre, luego me miró a mí, y por primera vez en mucho tiempo se rió con esa risa suya que llenaba los cuartos. La risa de cuando tenía 12 años y se le caía algo y le encontraba el lado cómico antes de que nadie más pudiera reaccionar. La risa que yo había extrañado más de lo que podría explicar. Me la guardé aquí, en este lugar donde guardo las cosas que valen. Han pasado 4 meses desde esa tarde en que le entregué el sobre a Valentina en su sala. Hoy es un martes ordinario. Estoy sentada en la misma silla junto a la ventana donde tomé el café ese sábado que cambió todo. El árbol de la acera tiene hojas nuevas porque ya entró la primavera. La planta de la cocina sigue verde e indiferente al mundo, igual que siempre. Mi departamento huele a lo mismo de siempre. Todo igual. Solo yo soy diferente, aunque no de la manera en que uno podría imaginar. No soy diferente porque gané algo. Soy diferente porque finalmente dejé de perder algo que llevaba años entregando sin darme cuenta. La certeza de que mi historia tenía valor, de que mis sacrificios habían existido aunque nadie los contara en voz alta, de que una mujer de 61 años con una pensión de jubilada y una planta en la cocina y una blusa de lino que ha durado casi 20 años puede ser exactamente tan poderosa como necesita ser cuando llega el momento correcto. Valentina viajó a Europa el mes pasado. Me mandó fotos desde Roma,
desde París, desde una ciudad pequeña de Portugal cuyo nombre yo no sabía pronunciar y que ella me deletreó por mensaje con esa paciencia suya que me recuerda a su padre. En una de las fotos está parada frente a una fuente enorme, con el cabello suelto y los ojos abiertos de quien está viendo algo por primera vez y sabe que lo va a guardar para siempre. Es la misma expresión que tenía a los 5 años cuando le enseñé a leer. La misma de los 16, cuando le prometí que algún día vería el mundo. Guardé esa foto como lo guardo todo lo importante, sin hacer ruido, para mí sola. Pero hay algo que no te he contado todavía. Algo que supe hace 3 semanas y que desde entonces no me ha dejado de dar vueltas en la cabeza, porque cambia la manera en que yo entiendo todo lo que ocurrió. Valentina me llamó un domingo por la tarde, con esa voz nueva que tiene ahora, más firme, más entera. Me dijo que había encontrado algo revisando unos correos viejos de Rodrigo, correos que ella nunca había abierto porque los consideraba asuntos del despacho. Entre esos correos había uno enviado 3 días antes de la cena de cumpleaños. Rodrigo le escribía a uno de sus socios para informarle que la reunión con el banco estaba avanzando bien, que los documentos estaban presentados y que lo único que podía complicar el proceso era que alguien con conocimiento contable revisara los estados financieros con detenimiento. En ese correo, Rodrigo escribió exactamente esto. La única persona que podría ver algo es la vieja, pero ella no va a meterse. La vieja. Yo. Rodrigo sabía. Rodrigo sabía desde antes de esa cena que yo era la única persona en su entorno capaz de encontrar lo que él había escondido en sus libros contables. Y lo que hizo esa noche en el restaurante, humillarme frente a 41 personas, tirar mi sobre al suelo, llamarme fracasada, no fue solo arrogancia, fue miedo. Fue un hombre que tenía miedo de una jubilada de 61 años y que eligió intentar destruir su credibilidad en público antes de que ella pudiera usar la suya en privado. Quiso dejarme tan pequeña, tan avergonzada, tan sola en esa sala llena de gente, que yo misma creyera que no valía la pena meterme, que recogiera mi sobre y me fuera a casa convencida de que él tenía razón. Calculó mal, porque lo que Rodrigo nunca entendió es lo que mi madre me enseñó cuando yo tenía 9 años y me caí de la bicicleta en la calle frente a varios niños que se rieron. Me levantó del suelo, me limpió las rodillas y me miró a los ojos. «Patricia», me dijo, «la gente que se ríe cuando te caes no es peligrosa. La gente peligrosa eres tú, cuando te levantas». Yo me había caído esa noche en el restaurante y me había levantado en el estacionamiento a las 9:31 de la noche, con la espalda recta y el sobre en el bolso. Pienso mucho en lo que significa vivir con dignidad. No es vivir sin dolor. No es vivir sin humillaciones. No es vivir sin momentos donde el mundo te mira y tú tienes que decidir si te doblas o no. La dignidad no es la ausencia de caídas. Es la decisión de levantarse de la misma manera en que te caíste, despacio, con las manos firmes, sin pedirle permiso a nadie. Se lo di todo a Valentina. Se lo di todo a los años de trabajo honesto. Se lo di todo a las mañanas de 5:15 y a los sábados de clases y a los cafés que no tomé. Se lo di todo a la palabra que le prometí a mi madre cuando sostuvo mi diploma entre sus manos. Y no me arrepiento de ninguno de esos regalos. Ni siquiera del que cayó al suelo de un restaurante elegante una noche de febrero, porque ese sobre que Rodrigo eligió tirar como si no valiera nada, fue lo que finalmente lo hizo entender que yo valía todo. Hay personas en nuestra vida que confunden el silencio con la debilidad, que confunden la amabilidad con la ingenuidad, que miran a una mujer mayor con una blusa de lino y una pensión de jubilada y deciden que no representa ningún peligro, que calculan cuánto vales por lo que muestras sin entender que lo más poderoso que tiene una persona nunca se muestra. Se guarda, se organiza, se usa exactamente cuando hace falta. A veces Dios nos manda las pruebas más duras a través de las personas que más amamos, no para rompernos, sino para recordarnos de qué estamos hechos. Y lo que yo estoy hecha, lo aprendí de mi madre lavando ropa ajena, de mi padre cargando costales antes del amanecer, de 35 años de números que nunca mienten,
de una hija que me abrazó en el umbral de su puerta una mañana de sábado, y de un sobre de papel manila que recogí del suelo con las 2 manos y guardé en mi bolso sin decir una sola palabra, porque algunas respuestas no se dan con la voz, se dan con los años. Y si alguien que está escuchando esto hoy siente que está cargando en silencio más de lo que debería, que está siendo invisible para alguien que debería verte, que está guardando su dolor con demasiada paciencia, quiero que sepas algo que me tomó 61 años entender completamente. El sobre no era de una fracasada, nunca lo fue.